mañana con 26 minutos, luego de la buena vibra, la energía que nos inyectó, por supuesto, esta gente linda que nos visitó desde la provincia verde de Esmeraldas. Nosotros, ya sabe usted que le dedicamos un espacio especial los miércoles al segmento legal. Así que hoy estaremos hablando de los contratos. ¿Qué debe tener usted en cuenta antes de firmar un contrato? Las líneas están habilitadas como siempre, 3970-803 y 3970-822. Y si tiene mensajes y los quiere mandar a través del WhatsApp, también estamos aquí para atender esos requerimientos. Saludamos entonces al doctor Rubén Aguirre, nuestro abogado de cabecera, le llamamos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. A usted, muy amable. Los contratos, primero, ¿pueden ser verbales o tienen que ser siempre escritos? A ver, los contratos pueden ser verbales o escritos. Indudablemente, el contrato verbal o escrito se refiere al contrato de inquilinato, en donde las partes pueden llegar a acuerdos en forma verbal o escrito, pero generalmente los contratos deben ser por escrito. ¿Por qué? Porque el contrato es la regla del juego, ¿no es cierto? Es el compromiso de una parte y de otra parte, en donde se compromete el uno a dar y el otro a recibir. Y para estar claros, debe estar estipulado en cada una de sus cláusulas a qué me comprometo yo como contratante y a qué se compromete el contratado. Incluso cuando existe un contrato de compra y venta, las cláusulas deben ser muy claras, es decir, yo qué compro, qué adquiero y cuánto me cuesta, o si es un contrato de promesa de compra-venta, es una expectativa de compra de algo, pero yo me comprometo a pagar de tal forma. Entonces, si usted no pone eso por escrito, siempre corre el riesgo de olvidos, a veces realmente olvidos o a veces olvidos obligatorios con el único fin de no cumplir. En donde sí es absolutamente necesario que el contrato sea escrito es cuando se refiere a la compra y venta de inmuebles. El Código Civil establece que cuando usted firma hace un contrato verbal sobre la compra de un inmueble, no tiene valor. Pero si es que este contrato es por escrito y elevado a escritura pública, usted puede con este contrato el día de mañana obligar su cumplimiento. ¿Qué quiere decir con eso? Que si usted ofreció vender su casa por el día de hoy por una necesidad, me invento, en $100,000. El día de mañana usted ya no tiene esa necesidad y dice, no, yo ya no quiero vender la casa. Sí, pero usted recibió un valor por eso. Si firmó un contrato de promesa de compra-venta que es de elevada escritura pública, la parte compradora tiene dos opciones. La una, ejecutar el contrato y obligarle a usted a que venda el inmueble en las cláusulas estipuladas en el mismo. O la otra, pedirle la devolución del dinero más los intereses que dejó de percibir. Pero si es que este contrato hubiera sido solamente por escrito y no elevado a escritura pública, no podrían ejercer ese derecho y no podrían obligarle a la parte a que cumpla con dicha promesa. Entonces hay contratos que la ley sí obliga que sean por escritos, como el de bienes inmuebles. Y hay contratos que la ley da la facultad o permite que puedan ser verbales o escritos, como el contrato de inquilinato. Pero mi recomendación es que siempre las cosas se la hagan por escrito y de preferencia incluso elevado a escritura pública, capaz de que se convierta en un documento público que per se tiene la característica de legalidad, imprescriptibilidad y de buena fe. ¿Qué instancia es la que eleva a escritura pública? El notario. Usted, el momento que va con minuta es el acuerdo al que ha llegado a las partes, es decir, el convenio o contrato. Usted va donde el notario y el notario lo eleva a escritura pública. ¿Qué es elevar a escritura pública? Significa que en el libro de protocolos del notario, en el archivo del notario, va a estar el contrato original firmado por las partes, en donde se demuestra que ambas partes acudieron a la notaría, que fue su deseo de suscribir y que lo hicieron sin presión de ninguna naturaleza. Es decir, no hubo un arma que le amenace, no hubo una extorsión, sino lo hicieron en forma voluntaria. Y con esto también nos libramos de una nulidad del contrato, porque un contrato puede ser nulo cuando existen los vicios de nulidad, es decir, error, fuerza o dolo. Error quiere decir que yo quise comprar esta cadena pensando que es de oro y ha sido de plata. Fuerza cuando hay una agresión, una presión, una agresión, una amenaza en contra de uno. Y dolo es cuando usted lo hace de mala fe, ¿no es cierto? Usted sabe que lo que le está causando es un perjuicio económico o está vendiendo algo que no es suyo, ¿no es cierto? Entonces ya está yéndose incluso al principio de una acción penal. 3970-813 y 3970-822, las líneas como siempre habilitadas. Centrémonos también en el contrato laboral. Una persona, y lo decíamos hace un ratito con Amelina, tal vez por la desesperación, que no ha tenido trabajo durante mucho tiempo, cualquier oportunidad que se le plantee, pues es una oportunidad que no hay que dejar pasar. Pero eso no quiere decir que no hay que ser cautelosos el momento de entablar esta relación laboral. A ver, en los contratos laborales existen dos tipos de contrato. El contrato individual de trabajo y el contrato colectivo de trabajo. El contrato individual del trabajo es el contrato que hace una sola persona con un solo empleador. Es decir, el trabajador firma con el empleador. El trabajador se compromete a prestar físicamente sus servicios
profesionales y existe una vinculación de trabajo con el empleador. Y el contrato colectivo de trabajo es aquel contrato que hace uno o más empleadores con una o más asociaciones de trabajadores quienes suscriben un contrato de trabajo en donde las partes se comprometen a prestar sus servicios lícitos y personales en determinada labor. Esos son los dos tipos de contrato que existen en el área laboral. Perfecto. Ahora, si son servicios ocasionales, por ejemplo, si yo voy a hacer una obra en mi casa, voy a levantar una pared, ¿tengo que establecer un contrato con la persona que me va a dar ese servicio? Ya, ahí no sería un contrato de servicios ocasionales, sino sería un contrato de obra cierta. ¿Qué es obra cierta? Que yo le contrato a la persona para hacer tal obra. Una vez cumplida esa obra, se terminó el contrato. Servicios profesionales más bien se refiere a los conocimientos de los profesionales. Ejemplo, yo le contrato a usted para que me haga, qué sé yo, una asesoría de prensa, ¿no es cierto? Resulta que voy a lanzarme a la política, entonces yo le contrato a usted para que me proyecte políticamente. Es un servicio profesional. No tenemos un vínculo laboral, sin embargo, usted va a tener que emitir una factura por ese servicio profesional y en determinado momento podemos terminar nuestra relación laboral, ¿sí? Sin que exista una condición, sin que yo tenga que asegurarle al Seguro Social. Los contratos son documentos flexibles. ¿A qué me refiero? Si es que hay un patrón, tal vez que uno sigue la flecha, lo imprime y lo hace firmar, o depende de las circunstancias de cada relación laboral. Más bien depende de las circunstancias de cada relación laboral, porque cada contrato tiene el acuerdo entre las partes, es decir, cada contrato es la decisión o el acuerdo que llegó el empleador con el trabajador y puede ser esto, horarios de trabajo flexibles, puede ser determinada labor, días, lugares, sitios, incluso puede haber contratos de trabajo donde el trabajador tenga que hacerlo a nivel nacional. Entonces los contratos de trabajo o cualquier tipo de contrato más bien son flexibles de acuerdo a las necesidades y requerimientos de empleador y de trabajador. Lo que sí, todo contrato de trabajo tiene que estar inscrito en el Ministerio de Trabajo en determinado tiempo. Caso contrario, el Ministerio de Trabajo puede multar al empleador por no haber inscrito dicho contrato de trabajo. Y adicionalmente, cuando existe una relación laboral, tienen que estar asegurados al Seguro Social. Caso contrario, se puede presentar una denuncia al Seguro Social y el empleador será víctima de una multa. Aquí debemos también tener cuidado, tanto trabajador como empleador, porque muchas veces el trabajador le dice al empleador, no me asegure, no necesito. Si por el día de mañana así no lo haya asegurado, así no lo haya necesitado, esos son derechos irrenunciables. Y hacer el derecho irrenunciable el momento de que dejó de cumplirlo, pues es víctima de una sanción con multa e incluso con recargo. Y si es que el empleado en determinado momento se atiende en el Seguro Social, va a tener el empleador que pagar por dicho servicio. Entonces, son cosas irrenunciables que así haya un acuerdo entre las partes de que yo no voy a asegurarte porque así le conviene al trabajador, no lo puede hacer. Tiene que cumplir con las obligaciones que estipula la ley. Hay que leer absolutamente todo el cuerpo del contrato que vamos a firmar porque podría pasar y frente a eso, ¿qué deberíamos hacer? Si es que en la conversación nos dicen son 8 horas diarias de trabajo de lunes a viernes. Perfecto, aceptamos esos términos. Pero el momento de firmar, en el cuerpo del contrato dice, agrega más bien la institución o salvo los requerimientos de la institución. Eso abre un poco el abanico de posibilidades en horas de trabajo y en días de trabajo. ¿Qué hacemos frente a eso? A ver, primero, cuando nosotros firmamos un contrato debemos leer absolutamente todo el contrato. Debemos leer, como se dice vulgarmente, hasta la letra pequeña, ¿no es cierto? Porque el contrato es las reglas del juego. Claro. Es donde el empleador se compromete a algo y el trabajador se compromete a algo. Ahí están todas las reglas del juego. Nadie puede ir más allá de lo que el contrato indica. Sin embargo, en los temas laborales, si es que alguien trabaja más allá de las 8 horas que estipula la ley, tiene derecho a horas extraordinarias y horas suplementarias, que la anterior ocasión habíamos conversado, que es las horas que usted hace luego de su jornada laboral y también las horas extraordinarias, que son las que trabaja muchas veces los fines de semana, los que trabaja a la madrugada, los que trabajan en días festivos. Eso, ¿puede alguien obligarle a trabajar? Sí, podría hacerlo, pero tiene usted también el derecho como trabajador de recibir o percibir un valor adicional. Muchas veces cuando usted trabaja en feriados o en fiestas cívicas, tiene derecho a recibir el 100% del valor de la hora de trabajo. Entonces, sí, efectivamente usted tiene un periodo de trabajo de 8 horas y puede trabajar más allá de esas 8 horas, pero por eso usted recibe un valor adicional y eso es irrenunciable. Excepto los trabajos, como habíamos conversado, de confianza, que son aquellos representantes, llamémoslo así, del empleador, en donde indudablemente no tienen ni hora de entrada ni hora de salida porque es un cargo de confianza. Pero esto se ve a sí mismo en su sueldo, ¿no es cierto? No es lo mismo un trabajador común que ganará el sueldo básico, quizás un poco más, a el gerente de una empresa, claro, que gana mucho más por la responsabilidad que tiene y por el grado de confianza que tiene. Las líneas están habilitadas. Tenemos a Manuel esperando por una pregunta para nuestro especialista. Muy buenos días. Buenos días, doctor.
Deseo hacer la consulta. Mi esposa está trabajando en casa como doméstica. En casa le están pagando $270 y pagando la vivienda. Le pagan el agua, la luz, el teléfono y trabaja de lunes a viernes cumpliendo las 8 horas de trabajo. Y yo quisiera saber si eso puede repercutir en mi contra por el contrato de arriendo que le han hecho o si es que es legal o es ilegal. A ver, por supuesto, no es lo mismo firmar un contrato de arrendamiento que parte de su beneficio como empleada doméstica, en este caso, sea tener la vivienda. Una cosa es que usted haya firmado un contrato de arriendo con quien en otro contrato es su patrono y otro muy diferente que parte de su contrato de trabajo como empleado doméstico en eso sea el inmueble que le dan. Entonces, lo que tiene que hacer es legalizar su situación. Claro. Si en el contrato de trabajo que consta, me decía la esposa como empleada doméstico, y dice en ese contrato que además de trabajar las 8 horas, tiene como beneficio la vivienda, la alimentación, no tiene por qué pagar un arriendo. Pero si el día de mañana, a más del contrato de trabajo, él firmó un contrato de arrendamiento o firmó la señora un contrato de arrendamiento, indudablemente, el momento que él pide una liquidación, lo que va a hacer el patrono es demandarle por los meses no pagados en el tema inquilinato, porque sin lugar a duda deben haber estipulado un valor por la vivienda. Claro, entonces lo que van a hacer es un juego el empleador el día de mañana. Yo no te pago la liquidación por empleado, pero yo no te cobro los arriendos que tú debías pagarme. Entonces lo que tiene que hacer es en el contrato claramente indicar que sí, es cierto, es de empleado y tiene como beneficio adicional la vivienda que no tiene costo alguno. Claro. Porque caso contrario, el día de mañana el empleador podrá demandarle no como empleador, sino como propietario del inmueble que estaba arrendado. Claro que sí, eso tiene que estar claramente en el contrato, incluso para protección de quien está haciendo el contrato, que una vez finalizada la relación laboral, estas personas deberán salir de su inmueble. Así que el contrato protege a las dos partes, no vayamos a pensar que solo protege a una de las dos, sino a las dos partes. Cumandá también se encuentra en la línea con una pregunta. Muy buenos días. Buenos días, gracias por permitirme participar. Necesito hacerle una consulta. Buenos días. Quisiera saber por qué razón hay empleadores que cogen trabajadores pero no les afilian. Mi hijo trabaja en una fábrica donde hacen camisetas. Está en el lapso de 6 meses por cumplir 7 meses, pero el empleador no quiere afiliarle y dice que si quieren en la forma como están, perfecto, de lo contrario que pueden irse nomás. Entonces yo creo que eso no debe ser, debe haber pienso yo, debe haber una inspección de parte del Ministerio de Trabajo para evitar que de esa manera les perjudiquen a los pobres trabajadores. Esa es mi pregunta y por favor, ¿qué podría hacer mi hijo? Porque él no quiere, dice que si es que él le denuncia, de hecho se entera el empleador y de hecho les manda sacando. Gracias, yo le agradezco mucho su indicación a esta pregunta que les hice. Gracias, comandante. A ver, lo que corresponde aquí es algo muy diferente. Lo que tiene que hacer el hijo o cualquier persona puede denunciar, tiene que denunciar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en donde se indica que están laborando en tal fábrica y que todos los empleados de esa fábrica no están siendo asegurados. Inmediatamente van a hacer una inspección en donde verificarán que efectivamente no están siendo asegurados, con lo cual la institución pública multará al empleador y le dará un tiempo determinado para que les asegure con los recargos correspondientes. Adicionalmente puede también presentar una denuncia o una queja al Ministerio de Trabajo, en donde le aseguro que remitirán un inspector de trabajo para que verifique si está toda la gente bien contratada, si están inscritos los contratos de trabajo y adicionalmente si están respetando los beneficios de ley, como es seguro social, sueldos, horas extras, suplementarias y extraordinarias. Y si no lo hacen, van a ser multados. Si es que esto ocasiona la salida del trabajador, el trabajador puede salir, pero tendrá derecho a la indemnización y liquidación por despido intempestivo. Si es que no les paga la indemnización o los valores que corresponden al despido intempestivo, él podrá reclamar con el triple de recargo. En la práctica, lo que suelen hacer la mayoría de empleadores son amenazas.
porque económicamente no le conviene despedir a un trabajador o a 2 trabajadores o a 3 o a 5 o a más, y mucho menos tampoco le conviene ser multado con los recargos, con las sanciones que implica el no cumplir con la ley. Hay mucha gente que actúa mucho con la psicología del trabajador y, perdónenme, con la necesidad de los ciudadanos. Claro. Saben que no es fácil encontrar trabajo y esa es la amenaza, ¿no? Si te gusta bien, si no te vas de allá, verás si me ganas del juicio. Sí, pero en la práctica, ahora primero los juicios son mucho más rápidos, segundo las sanciones son mucho más drásticas y el nivel económico ocasionaría que quizás hasta el empleador tenga que cubrir hasta con sus bienes personales las liquidaciones. Así que mi recomendación es que presente la denuncia correspondiente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y al Ministerio de Trabajo, porque no están cumpliendo con los beneficios que la ley obliga al empleador dar al trabajador. Así es, derechos y obligaciones entonces que están contenidas en este cuerpo legal que es de cumplimiento obligatorio para las dos partes. Así que, doctor, muchísimas gracias por sus recomendaciones, como siempre, muy valiosas.